Dios te bendiga. Espero que el Señor esté cada día bendiciendo tu vida, ayudándote a caminar con Él, a caminar en su palabra. Hace unos días me encontraba con una persona que me decía una lista de cosas que quería que Dios le ayudara con ellas. Y dentro de esa lista de cosas me decía que quería que Dios le ayudara a romper con algunos vicios, con algunos hábitos que tenía, que sabía que eran perjudiciales, que eran dañinos, pero que aún así lo seguía haciendo. Y es algo que pasa muy comúnmente en las personas, y no solo en las personas que no son cristianas. A veces creemos que los malos hábitos o las conductas incorrectas o inadecuadas son propias de las personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, todos nosotros podemos estar arrastrando conductas que necesitamos de alguna manera cambiar, pero no sabemos cómo. Nosotros durante toda la etapa de nuestra vida vamos adquiriendo conductas, vamos adquiriendo comportamientos, algunos de manera consciente, pero otros incluso de manera inconsciente. Muchos de esos comportamientos que nosotros tenemos los aprendemos por imitación, porque los hemos visto en otras personas. Y el detalle ahí más llamativo es que incluso muchas veces hay comportamientos que nosotros los vemos y decimos, no, yo no quiero ser así, yo no voy a ser así. Y terminamos imitando aquellas cosas que en un momento determinado decíamos, no, no está bien, no es correcto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, que hay niños que se han criado en hogares donde existen conductas violentas o donde hay alguna persona que tiene algún problema de adicción, por ejemplo, el alcoholismo? Y ven cómo el alcoholismo destruye la vida de esa persona, hijos que ven que el alcohol destruye la vida de sus padres, y cuando están en esa posición de mirar al otro, pues lo ven como algo en lo que no quieren convertirse, algo en lo que no quieren caer. Y sorpresa, en la vida adulta, muchas veces esos hijos tienen la misma situación que tuvieron sus padres. Hijos de padres alcohólicos que se convierten también en adultos alcohólicos. Hijos de padres violentos que vieron cómo su padre maltrataba a su madre, a sus hermanos, o cómo su madre maltrataba a sus hermanos o a sí mismo. Y cuando crecen, hacen exactamente lo mismo que en un momento determinado estaban viendo como algo malo. Y no es que crean que sea algo bueno, sino que se ven en una situación en la que no saben cómo cayeron en esa conducta, cómo llegaron hasta ese punto. Y hay diferentes teorías con relación al ámbito de la psicología sobre cómo las personas adquieren las conductas. Algunos dicen que hay una selección por parte de la persona, otros dicen que hay una propensión a imitar las conductas, modelar las conductas de aquellas personas que nos rodean, pero la Biblia, por ejemplo, nos dice que el corazón del ser humano se inclina de continuo hacia el mal. Y eso lo vemos en el hecho de que es más fácil para nosotros, los seres humanos, imitar las conductas que son contrarias a Dios, imitar las conductas negativas. Y no es tan sencillo que imitemos aquellas conductas positivas.
es la realidad de la humanidad en sentido general, porque requiere un poquito más de esfuerzo y de voluntad nosotros imitar aquellas cosas buenas, aquellas cosas positivas. E incluso muchas veces caemos entre los cristianos, y no me voy no me voy a ir al punto de discutir si existen o no existen las maldiciones generacionales, pero tendemos a nosotros como cristianos entonces decir que cualquier persona que se encuentra en una situación de repetición de patrones de conductas, pues significa que hay una maldición en su familia, que eso es una situación de herencia de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, etcétera, que son ataduras generacionales. Y si bien los pecados van a tener consecuencias, nuestros hábitos de vida van a tener consecuencias, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestras generaciones, porque hay situaciones que nosotros provocamos que van a repercutir en las personas que nos rodean. Pero es importante que tengamos claro que la Biblia nos dice, y voy a tomar 2 citas bíblicas que si quieres las puedes anotar. La primera de ellas se encuentra en Deuteronomio 24:16, en el Antiguo Testamento, donde dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y en Ezequiel 18:4, de igual forma, el Señor dice a través del profeta: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si bien hay situaciones que podemos aprender, que podemos adoptar de lo que han hecho otras personas, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, ese momento en el que nosotros podemos decidir dar un paso diferente. El punto está en que podamos decidir dar ese primer paso para hacer las cosas diferentes, y es acercarnos a Dios. Y muchos de nosotros ya dimos ese paso de acercarnos a Dios, y entonces recordamos ese versículo que nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa? Que los cristianos a veces creemos, o las personas en sentido general a veces creen, que el hecho de yo acercarme a Dios significa que milagrosamente el Señor va a transformar absolutamente todo en mí. Y si bien hay milagros, hay una transformación milagrosa que sí hace Dios en nosotros, y es quitar ese peso, ese yugo del pecado, esa esclavitud del pecado. Hay una disposición que nosotros necesitamos tomar cada día, de rendirnos al Señor, de someternos al Señor, para que de esa manera Dios pueda ir transformando en nuestras vidas esas conductas que nosotros estamos viendo, que sabemos que no son las correctas, que no son las adecuadas, y puedan ser sustituidas por conductas que vayan conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces lo primero que necesitamos es entender que no es magia lo que va a suceder en nuestras vidas. No es por el camino fácil, porque muchas veces queremos las cosas por el camino fácil, por el camino sencillo, que yo no tenga que hacer absolutamente nada y que de repente Dios haga que yo piense diferente, que yo hable diferente, que yo camine diferente. No, hay decisiones que tienes que tomarlas tú para poder romper con hábitos que sabes que no son buenos para ti. En Romanos 12:2, el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso no es algo que
simplemente Dios va a llegar y va a plantar en nuestra cabeza un pensamiento nuevo. Es que nosotros tenemos que buscar constantemente esa transformación, y esa transformación la logramos a través de ese contacto permanente con Dios, a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Cuando yo tengo mi mente alimentada de cosas que simplemente me van a inclinar a conductas destructivas, a conductas que no hacen bien ni a mí ni a las personas que me rodean, pues lamentablemente eso es lo que va a salir de mí. Pero cuando yo comienzo a alimentarme de la palabra de Dios, comienzo a leer la Biblia, a hacer el hábito de leer la Biblia, de pasar tiempo con Dios, entonces poco a poco el Señor irá transformando mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de vivir. Son hábitos que nosotros tenemos que probablemente tienen años, que no es de la noche a la mañana que surgieron, o sea, no fueron implantados ahí en un momento, sino que poquito a poco se fueron dando espacio, fueron consiguiendo espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, para sacar esas cosas de nuestra vida, nosotros necesitamos irlas sustituyendo con aquellas cosas que Dios nos muestra a través de su palabra. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ya ahí en el final del versículo, nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, hay una decisión personal, una decisión mía como persona, de obedecer, de esas cosas que yo sé que no están conforme a lo que Dios espera de mí, yo debo llevarlo cautivo a los pies de Cristo, cautivo a la obediencia a Cristo, que si en algún momento llegan y van a llegar esos pensamientos, esos deseos, esas ganas de hacer o decir, van a llegar. Pero en ese momento que llegan, yo tengo probablemente solo unos segundos para tomar una decisión. La decisión que yo tome en esos poquitos segundos es lo que va a determinar la diferencia. Y cada pequeña decisión que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida va haciendo que podamos modificar patrones de conducta que venimos arrastrando hasta sin darnos cuenta. Patrones de conducta que probablemente no los vemos ni siquiera nosotros, los ven las otras personas que están a nuestro alrededor. No es algo sencillo, no es una tarea que vamos a lograr así de la noche a la mañana. El tema de nosotros poder ser transformados, de nosotros cambiar, hay una parte que es inmediata, hay una parte que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, pues el Señor nos libera del yugo del pecado. Pero hay unos pasos que nosotros necesitamos ir dando cada día, cada día, cada día. Y nunca termina, o sea, es un cada día hasta que el Señor decide que pasemos a su presencia. No importa los años que podamos tener en la iglesia, cada día, necesitamos tomar decisiones a favor de Dios. Necesitamos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Y puede ser que en algún momento necesitemos ayuda.
Probablemente necesitemos hacernos acompañar de alguien que pueda de alguna manera guiarnos, ayudarnos o darnos el apoyo en este proceso. Puede que no sea simplemente una persona, sino tal vez un grupo que nos pueda ayudar a ver y a reforzar esas conductas que Dios quiere que nosotros exhibamos como cristianos. Esas conductas que tal vez ni siquiera son visibles a las otras personas, pero que nosotros sabemos que están ahí en nuestras vidas y que necesitamos ir transformando o permitiendo que el Señor vaya transformándolas en nuestras vidas. Esas cosas, de la misma manera que esas conductas negativas se implantaron en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de la misma forma que entraron, pues también nosotros tenemos la posibilidad de sacarlas, de permitir que Dios las saque completamente, que Dios las quite. El tema es que nosotros podamos dejar que Dios nos moldee. Y Dios va a utilizar diferentes medios para moldearnos, para transformarnos. No necesariamente esos medios sencillos y rápidos que nosotros queremos, que nosotros esperamos, sino que a través de las circunstancias del día a día, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de muchísimas situaciones que nosotros vamos a atravesar, entonces el Señor irá cambiando poco a poco nuestras vidas, pero necesitamos acercarnos a Él, porque si no nos acercamos a Él a través de su palabra, a través de la oración, va a ser imposible, porque no es por medios simplemente humanos. Si bien requiere un esfuerzo de nosotros, una dedicación por parte de nosotros, no son las armas humanas las que van a lograr que nosotros cumplamos ese objetivo. No son las estrategias del hombre las que van a permitir que nosotros seamos transformados, sino que es a través de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Yo quisiera que tú reflexiones en este momento, que pienses en ti, no que pienses en otra persona, porque es que muchas veces nosotros comenzamos a pensar, bueno, mira, si fulano tiene que, y fulana tiene que, o mi mamá, mi hermana, tal amiga, mi esposo, mi esposa, y comenzamos a pensar en todo lo que el otro tiene que hacer y cómo lo que se está diciendo le aplica a la otra persona. Pero vamos a olvidarnos en este momento de las otras personas y vamos a pensar en nosotros mismos. Ok, ¿qué yo necesito cambiar en este momento? ¿Qué es aquello que yo sé y que incluso he tratado de cambiar y no lo he logrado? Pueden ser cosas espirituales, pero incluso pueden ser cosas naturales. Puede ser que yo necesite cambiar mis hábitos alimenticios. Puede ser que yo necesite cambiar la forma en que yo distribuyo mi tiempo para diferentes cosas. Puede ser que yo necesite aprender a tener ese hábito de orar, de leer la Biblia. Son tantas cosas y podemos irnos a casos más extremos de que probablemente yo tenga algunos pecados que solo yo lo sé, algunos vicios que los mantengo ocultos de los demás y trato de dejarlo, pero no puedo. Yo te invito a que tú pienses en este momento cuáles son esas cosas que tú necesitas cambiar. Y vamos a dar un primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? Ponerlo en las manos de Dios. Pedirle al Señor que nos ayude a cambiar eso que necesitamos cambiar. Que el Señor nos ayude a tomar esa decisión que necesitamos tomar, porque necesitamos tomar una primera decisión. Necesitamos entender, en primer lugar, que necesitamos transformarnos, que necesitamos cambiar. Y de ahí en adelante, entonces, comenzar a dar pasos. Pasos pequeños, no tienen que ser pasos gigantes. Pasos pequeños
que comencemos a dar para transformar nuestra conducta. Vamos a poner esas cosas en este momento en las manos de Dios. Yo te invito a que oremos. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti. Tú conoces nuestras vidas, Dios, mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos. Y queremos venir ante ti, Señor, humillados, primero pidiéndote perdón por aquello que tú sabes que está en nosotros. Esa situación, Señor, con la que estamos luchando, que queremos cambiar, Señor, que queremos transformar, que sabemos que necesitamos. Yo sé que yo necesito hacer esto de manera diferente. Yo la pongo en tus manos y yo te pido que tú me des la fuerza, que tú me des la voluntad para yo poder luchar de manera correcta contra ello. Que yo pueda comenzar, Señor, a sustituir los hábitos que me hacen daño, que no me aprovechan, Señor, por aquellas cosas que sí son de provecho. Tu palabra dice que tú pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a encontrar en tu palabra esa dirección que nosotros necesitamos para caminar conforme a lo que tú esperas de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a leer tu palabra. Ayúdanos a orar cada día, a acercarnos a ti, para que podamos ver esa transformación que necesitamos en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a que vayas dando pasos día a día. Comienza leyendo la palabra, orando cada día, presentando delante de Dios esa situación y busca en la Biblia incluso versículos que estén relacionados con aquella situación con la que tú estás lidiando para que puedas encontrar en Dios las respuestas que necesitas para tu vida. Dios te bendiga.